la tarde en la piscina, se acaba la única oferta de comer que hay. Tengo una discoteca para mí sola. 2 jabones, qué bien. O sea que es una solución ante la falta de cucharitas, me imagino. Y a las tunas le pegaron candela 2 o 3 veces. Estamos en candela todavía. ¿A qué se debe nuestra falta de desarrollo, de tecnología y de todo? Y nos preguntan que con qué intención nosotros estábamos grabando. O de contrarrevolución o algo así. En Cuba, hasta para disfrutar hay que mortificarse. 10 de la mañana, estoy aquí en el Hotel Las Tunas para reservar y me dicen que no tienen conexión. Le digo, a ver, pero ¿puedo esperar quizás un poco? Y dice, bueno, a veces se ha demorado 2 días en llegar la conexión, ven mañana. Y yo, bueno, me voy a quedar otro rato aquí a ver si puedo reservar, porque la verdad es que yo vivo lejísimo y yo tengo que venir en la Chichiturbo para reservar. Increíble que así se pierdan clientes en Cuba, en un hotel y en todos los lugares, porque no hay conexión, por esto, por lo otro, porque el palo vino, fue, viró, no está. Siempre pasa lo mismo. Dime que vino la conexión. Nada, creo que se espera otro ratico. Venga. Pues nada, no vino la conexión, no pude reservar. Incluso le estuve preguntando si había alguna forma en que yo pagara todo, dejara la fecha y cuando viniera la conexión, pues él efectuara el pago. Algo así como una pre-reserva, ¿no? Y me dijo que no podía hacer, que el pago es en tarjeta, que tengo que estar ahí. Y le dije, ok, pero yo pago en tarjeta. Y si la fecha que yo quiero, pues no es posible, no importa, la cambiamos. Es que es increíble. En Cuba, hasta para disfrutar hay que mortificarse. Estamos hablando de unos clientes que quieren venir. Nosotros queremos venir al hotel, una noche de luna de miel, ver qué es lo que se puede hacer aquí. Y nada, hasta para eso hay que mortificarse. En fin, ya les contaré cómo va esta vaina. Regresamos, 1 de la tarde, caballero, regreso para ver si ya hay conexión. El hombre me dice que hay conexión y me dice, bueno, dame los carnets de identidad y la tarjeta de banco, pero que yo todo lo trabajo con Transfer Móvil. Y digo yo, déjame ir a ver a mi esposo que está sentado allá afuera, a ver si él trae la tarjeta. Y Lisander trae mi tarjeta, menos mal. Esto es increíble, caballero. Y ya tuve que esperar unos 20 minutos para que me atendieran, porque estaba con otras personas, en fin. Aquí el trato no es tan bueno para reservar, la verdad. Es que no te dan la información completa. Te dicen algo, vienes, resuelves ese algo y cuando llegas con el algo te dicen, sí, pero te falta otra cosa. Ah, caramba, no te hablan en oración completa. Por fin lo logramos. Pudimos reservar para dentro de un mes. Vean ustedes qué locura poder reservar en un hotel. Pero les digo una cosa, yo me he ido enterando de cosas aquí reservando que no les voy a decir ahora, porque eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Ustedes van a ver hoy cómo ser cubano y no morir en el intento. Cosas de cubano. Y llegó por fin el día esperado. Después de todo el esfuerzo para reservar, estamos aquí en el Hotel Tunas de mi provincia, Las Tunas, en Cuba. Empezamos precisamente, miren, desde esta escultura que me encanta, que me ha acompañado desde mi niñez cada vez que pasaba por aquí al frente y decía, un día yo quiero ir al Hotel Tunas y pasarme una noche y ver cómo es. Y hoy llegó el día, así que vamos juntos a disfrutarlo ya. A chequear. Bueno, mi vida para chequear. La entrada me dijeron que era a las 4, pero que si estaba lista la habitación a las 2, me la podían dar a las 2, ¿no? Bueno, me dijo que me sentara. No hay nadie. No sé si es que tiene que hacer algo en el sistema, pero prácticamente no me hizo caso a la pregunta que le hice. Como que los veo disgregados, desatendida a la entrada me siento. Es las 2:10. Se supone que desde las 2 de la tarde nosotros podíamos comenzar a disfrutar de los beneficios de estar hospedado en el hotel con una manilla, aunque la habitación todavía no estuviera lista. Se supone que la habitación debe estar a las 4 de la tarde. Pero fuimos allí, como ustedes vieron, entregamos el carnet y el papel de la reservación y la mujer no nos ha dicho nada, no nos ha dicho, mira, es que la habitación no está lista. Simplemente se fue con los carnets de nosotros, con el papel, regresó, nos miró como que no ha pasado nada. Incluso estas personas de aquí al parecer están haciendo el check-out y aquí estamos 20 minutos después sin disfrutar de la manilla. Lo que noto por parte de los trabajadores aquí, se respira el aire de indiferencia. Oye, nos llamaron para... No es a nosotros. ¿No es a nosotros? No, a ellos.
meses. Sí, ellos ya estaban aquí cuando yo llegué, miren, y ella está embarazada, o sea que tuvieron que esperar su rato para hacer el check-in. Creo que esto se trata de esperar, de tener paciencia. Sí, Cuba, 112. Súbete aquí, es por este pasillo al final, la última. Ves, revisa, si ya está hecha te queda, si no sales y espera que la hagan. ¿Y la discoteca está funcionando hoy? No es normal que la discoteca abra. Si va a abrir es por alguna actividad que hay o algo así. El desayuno. Ya, y la comida sí es paga y la piscina es paga. Esto es habitación y desayuno. Esto es hilarante, sería la palabra. La muchacha simplemente nos dijo, su habitación es la 112, pero no hay un botones que te lleve ni nada de eso. Tenemos que revisar nosotros mismos si la habitación está lista. Aquí, con vista ay, yo pensé que aquí era la vista a la piscina. Ahí arriba lo que pasa es que no se ve. Lisandra, ten el honor. No está lista. Sabrá Dios qué habrán hecho en esa cama. En fin, vamos para atrás para decirle que no está lista. Esto promete, vaya. Permiso, no está preparada. Ah, bueno, espera entonces un ratito, mami, vayan para la piscina, estén un rato, que ya con la manilla no pasa nada. Vamos a tomarnos un café. Café. Azúcar blanca. ¿Y esto qué es, Lisandra? Ah, no, pero está como que roto. O sea que es una solución ante la falta de cucharitas, me imagino. Bueno, pues pedimos el café, costó 25 pesos. No echa, porque es que tiene terrones, turrones, no sé cómo es que se dice. Entonces digo, voy a abrirlo y hacerlo a lo cubano. No se puede. Así mismo. Una cosa bien amarga lo que te va a tomar. Echarle más. El único café que se estaba ofertando es el café expreso. ¿Te gusta el expreso? Lo tienes. Si no te gusta, lo tienes igual. Es las 3 de la tarde, caballero, y todavía la habitación no está lista. Esperamos con un cafecito. Entonces vamos al baño. Ustedes, como siempre, que me acompañen a donde quieran. Limpio, limpio. Pero, ¿dónde está el papel sanitario? No hay papel sanitario en un hotel. Chica preparada vale por 5. Y aquí está nuestro papel. Tampoco podemos excedernos cogiendo el papel sanitario, porque ustedes saben que eso está perdido aquí en Cuba. Fui a preguntar si había cerveza en la barra. En la piscina es donde hay, pero le pregunté al de la barra, oiga, ¿usted tiene cerveza? Me ignoró. Y el extranjero que estaba sentado ahí, el del pullover rosado, me dijo, no, si él vive en su mundo, él no oye nada. O sea que no es solamente a mí como cubana, es a todo el mundo la indiferencia, el ignorarte por parte de los trabajadores, por lo menos en esta parte del lobby. A mí, personalmente, cuando pedí el café, me trató muy bien y dije, mira, qué buen trato, pero yo estaba solito en la barra y ahora se ha ido llenando la barra esa y ya hay como 6, 7 clientes y creo que es falta de costumbre. Un cliente lo atienden bien, ya 2 empiezan la atención regular, ahora vamos a seguir dando vueltas por el hotel porque todavía la habitación no está. Vamos. Y este es un snack bar en el que están vendiendo ahora mismo cerveza. Bueno, vamos a comer natilla aquí en el snack bar. Hay que comerlas aquí dentro porque no se pueden sacar debido al envase, que es como una copita, y eso no se puede sacar de aquí. No vaya a ser que se extravíe. La atención en este snack bar, buenísima. Lo que sí noto que aquí en el hotel no están acostumbrados a tener muchos clientes. Él tenía solamente 2 muchachas delante de mí y se veía así como atareado, aturdido. Y luego que ya ellas se fueron, pues a mí me atendió bien y súper especial. Ahora los voy a llevar a conocer la piscina. Vamos a ver las opciones que hay en la barra de comer y luego nos organizamos. ¿Qué pinta de piscina tengo? ¿Qué tienes aquí? ¿A 40 pesos pensado? ¿Y de comida venden algo aquí? ¿Y otro lado? Una vez más, casi ignorada. Afortunados. Estos fueron los últimos platos, ya no quedaban más. A 380 pesos cada uno. Yo llegaron a comer. 3:40 de la tarde en la piscina, se acaba la única oferta de comer que hay. Ya, usted está aquí en la piscina y a tomar cerveza dispensada a 40 pesos, me dijo el hombre, pero no hay otra oferta de comer. Es emborráchese, empine el codo. Aquí para divertirse tienes que poner mucho de tu parte, mucho. Caballero con todo y estas cosas, yo la estoy pasando bien, la verdad que sí. Tenemos que comer al sol porque ya todo está ocupado.
está acidita, me gusta. Este es el plátano burro, frito. Chicharrita para nosotros. En otros lugares de Cuba le dicen mariquita. Díganme ustedes, ¿cómo se llama esto? Y vinimos para acá porque allá arriba, en la piscina, había muchísimo sol. Sander compró esta cerveza Cristal, caballero. Entonces desaparece la cerveza nacional, pero se desaparece en Cuba. 150 cada uno. Esto de aquí es nuestra habitación y nos están haciendo la limpieza. A esta hora, 4 de la tarde, es que deberían entregarnos la habitación. Evidentemente hay un retraso, pero bueno, ya la están limpiando. Quiere decir que cuando terminemos aquí, vamos a tener nuestra habitación lista. La habitación nos estuvo costando 1,200 pesos. Una habitación doble, 600 pesos cada uno. Es una habitación normal, porque hay otras habitaciones que son suite que valen el doble. Nosotros estuvimos reservando hace un mes, pero yo le pregunté, ¿y si alguien nos pagara la habitación desde fuera? Nos dijo, sí, es posible, pero los 1,200 pesos se le valoran en dólares y se valora un dólar a 24 pesos. Entonces, 1,200 pesos entre 24 pesos que costaría el dólar serían 50 dólares, lo que yo encuentro muy injusto, porque hoy el gobierno está pagando el dólar a 110 pesos. Y si 1,200 pesos usted los divide entre 110 pesos, da 10 dólares. Entonces, si alguien lo paga desde fuera, sale en 5 veces más de lo que costaría pagándolo desde Cuba. Creo que eso habría que revisarlo, porque es injusto que para unas cosas el dólar en Cuba cueste 24 pesos y para otras 110. ¿Qué crees tú de eso? Aquí estamos, disfrutando el snack. Dice Nauri que se siente ya... Ay, sí, yo me siento borrachina ya. Me siento así como esto aquí caliente, las piernas calientes y una alegría. Y se ha tomado media cerveza, media cristal. Eso sí, el snack está sabroso. Carne de cerdo y chicharrita o mariquita. Y creo que ya terminaron. Vamos para la habitación. ¿Qué ustedes creen? 4:30 estuvo lista. Eso, ahora sí. Tienes aquí donde colgar tu ropa, cosa que no haremos porque solamente una noche. La cómoda con las gavetas. Ese cuadro me recuerda a las postales de antes que mi abuela guardaba y a mí me encantaba ver de niña. 2 camas quiere decir, señor, que usted y yo no podemos dormir juntos hoy, ¿eh? Y ahora vamos a probar la cama. Lo que siempre hay que hacer cuando uno llega a un hotel, que esto no sé, tengo mi miedo, tengo un temor a que falle. La veo tan delicada. 1, 2, espérate, no vaya a ser que nos demos un golpe. Yo para acá, sí, tú para acá, ¿no? Salga lo que salga. 1, 2 y 3. Bueno. Se hunde, tiene buen muellaje, ¿no? Sí, como es de muelle, no es de esponja. Pero como que toqué piso cuando salté, ¿no? Está durita. En fin, le doy a la cama, ¿cuánto? 8 puntos, yo le doy 8 puntos. Un 8. Aire acondicionado, por supuesto, incluye la televisión por cable, de la que ningún cubano, por lo menos legalmente, tiene en su casa. Solo en los hoteles puedes encontrar la televisión por cable. Tenemos un termo. Con vista al parqueo. Es un parqueo al aire libre. Evidentemente el hotel no tiene creadas las estructuras para tener un parqueo en el que usted llegue y guarde su auto, su motor, su bicicleta o su carriola en lo que usted venga, como usted es cliente y necesita descansar, viene agotado y no hay algo que le garantice una seguridad de ese vehículo durante la noche. Por eso nos vinimos en la Chichiturbo y ustedes se imaginan, épico. Nosotros ahí de hotel, todos señorones para acá, para el hotel y llegando a la Chichiturbo. El baño que nos incluye 4 toallas del mismo tamaño, 2 jabones, que bien. Un embaradero nos pasó que era un jabón para 2 personas. 10 puntos eso. Papel sanitario, que bien. La taza, descargué por aquí, nuestro cesto. A ver, para acá sería la caliente. 10 puntos por eso. Agua caliente, que si no, no me baño. Bueno, y esta es la habitación. Bueno, vinimos a hacer un poco de tiempo aquí en el lobby. La noche en el Hotel Dunas. Hace un frío. Uf, esto es finito. El frío que tiene Lisander es grande. Y es que estamos, mis tarequeadores, sobre las lomas de Peralejo. Aquí en estas lomas acampaban en las luchas de independencia de Cuba contra la colonia española. Todo este lobby fue restaurado hace apenas 1 año o 2. Y la premisa de ello fue que todo el entorno fuera bien tunero, que se notara el acento tunero. Entonces vemos que ahí dice las tunas quemadas antes que esclavas. Pues sí, a las tunas le pegaron candela 2 o 3 veces. Estamos en candela todavía. La cuestión es que nos pegaron candela 3 veces. Y las tunas hoy
hoy por hoy no cuenta con estructura colonial para exhibirla al turismo, ¿no? Esa es una estatua muy representativa de las dunas, la cabeza del indio en el cornito. En la fuente de las Antillas, caballito de la feria. A ver, yo opinaba como tú, que como Vicente García le dio candela tantas veces a las tunas, por eso es que hoy las tunas podemos decir que es la provincia menos desarrollada de Cuba. Yo leí que a Londres le dieron más veces candela que a las tunas. Y Londres es Londres hoy, se levantó, prosperó, tiene cuantas estructuras y arquitecturas que los turistas van a ver. Entonces, ¿a qué se debe nuestra falta de desarrollo, de tecnología y de todo? Y nada, caballero, esto está flojito aquí. No hay una música, bueno para el copyright, malo para el entretenimiento. Algunos logran tomar café. Porque no hay cerveza, ahora mismo no hay cerveza. Decidimos venir para la barra porque allá en las mesas es un poco complicado, como que allá no va a ir nadie a hacerte el pedido y aquí enseguida nos sentamos y el muchacho nos atendió, pedimos 2 expresos. Esta vez, miren si hay azuquita y de una forma cómoda, qué rico, qué rico. Ahora a revolver con la cucharita característica de aquí, del Hotel Tunas. Salucita, que esto es para ustedes también, calentico, qué rico. Bueno, y decidimos dar una vuelta a ver qué recreaciones hay, loco. La discoteca hay dudas, que si va a abrir, que si no va a abrir, pero fuera de eso no siento ni esta musiquita. Silencio total, oscuridad total, la piscina fuera de servicio, bar de la piscina fuera de servicio. Esto es un desierto, caballero. Yo diría que el Hotel Las Tunas es para que estás de paso por la ciudad y necesitaste quedarte algunas noches. 2 noches máximo. Porque la verdad que es aburrido. A ver, es un hotel 3 estrellas, pero como que podían haber puesto en una esquinita un grupo tocando la Guantanamera, cantando la Guantanamera. La caminata no llegamos muy lejos realmente. Bueno, ay caballero, ustedes nos disculpan el audio, pero es que andamos tirando con este solo y se nos olvida y anda por allá y Lisandro por acá. Entonces, bueno, perdónenos esto, por favor. La producción se está encargando de resolver esa situación, porque el audio es muy importante y ustedes merecen todo el respeto del mundo. Gracias por estar todavía en este minuto del video viéndolo, ¿verdad? Gracias. Los amo, mis tarequeadores, de verdad que los amo. Esto no es una despedida, no se vayan a ir. Pero no se vayan, que todavía falta ver si va a abrir o no la discoteca. La discoteca de Las Tunas es famosa, es muy famosa por sus karaoke. Pero la discoteca del hotel tenía un nombre, Tropical. ¿Es un karaoke? Sí, toda la vida, y daban premio al que ganaba, le daban una entrada gratis al otro día y cosas así. ¿Tú te imaginas que yo cante y no gane porque no voy a ganar? Eso depende del nivel de alcohol de tus competidores. 10 de la noche, mis tarequeadores, y vamos a entrar a la discoteca de aquí del hotel, famosísima de toda la vida. Y bueno, estoy súper emocionada porque yo hace años, desde antes de la COVID, años que no vengo a una discoteca. Entonces, vamos a ver qué tal. Creo que está vacío. Qué vacío. Está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque vinimos muy temprano. Tengo una discoteca para mí sola. Esto nunca lo había tenido. Qué bueno que la discoteca esté funcionando, caballero. Yo me divertí muchísimo. Nos pusieron canciones de cuando nuestra época. A ella le gusta la gasolina. La verdad que me encantó estar en la discoteca. Me dijeron que fue remodelada en 2019, pero que abrió hace unos 6 meses aproximadamente nada más y que estuvo funcionando 2 meses máximo. y cerró por la situación energética del país. Ustedes saben todos los apagones por los que estábamos pasando y que en febrero me dijeron que regresaban. Y están abriendo solamente para los clientes por la falta de suministro, ¿no? Solamente ofertaban 2 tragos, el cubata y el Cuba Libre. Se diferencian en que el cubata es con ron añejo y el Cuba Libre es con ron normal, blanco, de Habana Club, del de siempre. Son las 12 de la noche, caballero, y el hotel está dormidito. Vamos para la habitación que mañana es un nuevo día. Bueno, y les queríamos hablar de una situación que tuvimos en la piscina. Pues estábamos nosotros muy normal en la piscina, grabando, Lisander con la cámara, yo también, cuando se acercan a nosotros la directora del hotel y la comercial. Sí, o relaciones públicas, algo así. Y nos preguntan que con qué intención nosotros estábamos grabando. Siempre con buena forma, eso sí. Mi reacción
reacción inicial fue como que de, ¿qué está pasando? No se puede grabar en un hotel. Porque ella nos habló con que había que pedir una especie de permiso para luego llenar un documento, que si el documento tenía que firmarlo y autorizarlo no sé quién. Entonces realmente nos asustamos, dimos un papel firmado, un autorizo a estas alturas, ya con la reservación hecha, estando en el hotel, el día caminando. Creo que el video... Entonces, bueno, ahí como que la cosa ya se fue un poco relajando. Ella vio que no lo hacíamos con fines de publicidad, lo cual no entiendo por qué sería bueno para el hotel. Sí, exacto. Es lo que nos tiene un poco confundido, ¿no? Es casi publicidad gratis lo que le estamos dando al hotel. ¿Qué pasa? Que al no pagarnos, corren el riesgo de recibir una publicidad mala. De hecho, vamos a hablar a partir de nuestra propia experiencia como clientes, ¿no? Pero al final, más o menos, pudimos entendernos. Fueron totalmente amables. Nunca nos hablaron alto, entendieron nuestro punto de vista y nuestra posición, quiénes éramos, y ya todo bien, ustedes pueden grabar, no hay problema con eso. Y la verdad que es que ni siquiera las culpo a ellas por este modo de pensar, ¿no? Es lo que pasa más bien en nuestra provincia, y creo que para el oriente de aquí del país, que las personas le tienen miedo a las cámaras porque temen que lo que se ha filmado se ha tomado para algo político o de contrarrevolución o algo así. En fin, es el miedo que se vive aquí, el después tener ellos consecuencias con el gobierno por estas grabaciones, que no ha sido nuestra experiencia en Occidente. Nosotros le contábamos a ella la experiencia que tuvimos en el Hotel Playa Vista Azul, que está el video en el canal, le echen un vistazo, está de lo más bonito el video, y el hotel también, y le contaba que los trabajadores, principalmente los de recreación, nos vieron con la cámara y nos preguntan rápido que éramos de YouTube, de donde quiera, de donde fuéramos. Lo que ellos querían era que le hiciéramos llegar todas las imágenes que yo hubiera captado con la cámara relacionadas a la recreación del hotel, imágenes del hotel, para ellos poder postearlo en su página web y darle publicidad. Y qué bueno que nos le iban a agradecer suscribiéndose al canal y no sé qué y tal historia, ¿no? Como están haciendo ustedes ahora mismo, suscribiéndose, ¿verdad? Y así fue. Enseguida, cuando sacamos nuestro video, yo aparté también una carpeta con las imágenes recopiladas para ellos y se las envié normal, porque es que es publicidad gratis, ¿entiendes? Entonces venimos aquí y nos hablan de un documento que hay que firmar porque no sé qué. Es complicado. Para acá nosotros siempre tenemos una frase que mientras más para atrás, entiéndese, mientras más lejos vivimos de la capital, más antiguos somos, más estrictos somos, más radicales somos y tenemos una mente un poco atrasada. Seguimos. Lo más divertido que he hecho. A la entrada del hotel tenemos también una tienda en MLC, la cancha de tenis, pero esta solo funciona si tú traes tus propias raquetas y tus pelotas para poder jugar aquí, porque el hotel no tiene. El salón de conferencias, la pregunta del millón que yo estoy segura que ustedes quieren que les responda. Nauris, ¿tú recomendarías este hotel? Pues la verdad que si tu plan, mi tarequeador, es divertirte, pasarla bien en grande, yupi yupi, no es el hotel indicado, la verdad. No hay mucha diversión. Las bebidas escasean. Sí, lo que estás es de paso en esta ciudad de las Tunas, pues puedes venir para aquí. Ahora, si tienes niños y quieres pasar el día en la piscina, sí, ok. Hotel para divertirse, para pasarla en grande, no. Pero para pasar una noche, porque estás de paso por aquí por las Tunas, sí, esa es mi opinión. Y queremos agradecer a nuestra amiga desde Suecia, nuestra tarequeadora, que hizo posible este viaje. Ella me dijo, Nauri, yo quiero que tú puedas disfrutar de tu propia provincia. Y la verdad que eso es un lujo, porque gracias a los tarequeadores que nos han ayudado, hemos estado en otras provincias, pero estar en mi ciudad, visitar el hotel Las Tunas, que nunca me había quedado, sí había visitado la piscina, pero nunca me había quedado en la habitación a dormir, a disfrutar así de las comidas. La verdad que ha sido una bendición, aún con las cosas malas y buenas de las que hemos hablado, y Lisander y yo lo hemos disfrutado de verdad que muchísimo. Yo creo que no existe lugar, Dios quiera que no, en el que Lisander y yo no disfrutemos. Evidentemente no nos vamos a bañar en la piscina, porque ayer a las 4 de la tarde es que la habitación estuvo lista, y hoy es las 9:30 de la mañana y hace un frío y es honda, es bien honda. Este hotel es
3 estrellas de la cadena Isla Azul. Según Google, tiene 143 habitaciones, pero que es difícil, la verdad, saber cuántas son, porque muchas de estas habitaciones están destinadas a empresas estatales, trabajadores que necesitan de ir de una provincia a otra y cuando pasan por las tunas, vienen, se quedan aquí, comen, se hospedan, porque su empresa ya tiene paga estas habitaciones, entonces es parte de su contrato de trabajo. Cuenta con 4 bares, incluimos el snack de la piscina. Cuenta con 2 restaurantes, uno general y otro especializado. Bueno, realmente no es especializado. No es comida italiana, comida caribeña, no es nada de eso. Sencillamente hay que reservar. La única diferencia. Nos vamos. Aquí están todos y cada uno de los utensilios y de los accesorios que están en la habitación contabilizados. ¿Ok? No se hagan los inteligentes. Vamos. Bueno, ya nos sentamos para que hasta las 2:30. Me quedé como que, ¿what? ¿Qué pasó? Hicimos el checkout y me dijo el muchacho que iban a revisar la habitación. O sea que podemos almorzar aún ya habiendo hecho el checkout pagando, como saben que son las reglas en este hotel. Pero que van a revisar la habitación, al parecer nos van a contar las toallas, los mandos. A ver, yo entiendo que debido al precio que es más bajo en comparación a otros hoteles, vengan personas de todo tipo y si hayan ellos pasado por la experiencia de que les roben cosas. Entonces yo le cambiaría a este hotel el nombre de hotel por motel, sí, porque creo que los moteles son lugares como que más económicos donde pasas la noche. Para eso sí los recomendamos perfectamente. Tiene todas las características de eso. Hotel Las Tunas, uno espera más. Y es ahí donde está el problema, que uno espera más. Si se llamara Motel Las Tunas, exacto, cumpliera todas las expectativas y le estuviéramos dando un 10 a todo. A ver, que nosotros vamos a almorzar y por eso vamos a esperar un rato, pero si nos quisiéramos ir ahora mismo no podemos porque primero tienen que revisar la habitación. O sea, estamos aquí en el lobby haciendo tiempo hasta que nos digan pueden irse. No se llevaron nada. Sí, pero la mía no tiene el swing que tiene el tuyo, es la tuya atrás. Es una invitación erótica al que va atrás. ¿Me dejas? Adiós, Romeo. Y no es que Lisander me está abandonando, no. Es que primero él se va para la casa en el motor porque solo cabe uno. Va abriendo la casa y todo eso. Yo prefiero que sea así. Ya después voy yo. ¿Por qué? Porque el motor hoy en Cuba, cuando usted alquila un medio de transporte, está siendo el más económico realmente. Más que, por ejemplo, estos carros de acá que son los cocotaxis, los amarillos. Entonces, bueno, ya me tocará mi momento de irme ahora dentro de 10 minutos por ahí. ¿Ustedes qué creen de este hotel, mis tarequeadores? ¿Creen que debería tener más estrellas o menos estrellas? ¿Han estado en un hotel 3 estrellas en sus países o en sus provincias? Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita, denme ese like y no se olviden de compartir para que la familia siga creciendo. ¡Chao!